Economía y Sociedad, por Max Weber. 115, primera parte. Teoría de las categorías sociológicas. 4. Estamentos y clases. 1. Conceptos. 1. Situación de clase. Entendemos por situación de clase el conjunto de las probabilidades típicas. 1. De división de bienes. 2. De posición externa. 3. De destino personal, que derivan dentro de un determinado orden económico de la magnitud y naturaleza del poder de disposición o de la carencia de él sobre bienes y servicios y de las maneras de su aplicabilidad para la obtención de rentas o ingresos. Entendemos por clase todo grupo humano que se encuentra en una igual situación de clase. Inciso A. Clase propietaria se llama aquella en que las diferencias de propiedad determinan de un modo primario la situación de clase. Inciso B. Clase lucrativa se llama aquella en que las probabilidades de la valorización de bienes y servicios en el mercado determinan de un modo primario la situación de clase. Inciso C. Clase social se llama a la totalidad de aquellas situaciones de clase entre las cuales un intercambio, alfa, personal, beta, en la sucesión de las generaciones es fácil y suele ocurrir de un modo típico. Sobre el suelo de las tres categorías de clase, pueden surgir procesos de asociación de los interesados clasistas, asociaciones de clase. Pero esto no es necesario que ocurra. Situación de clase y clase solo indican en sí el hecho de situaciones típicas de intereses iguales o semejantes, en los que se encuentra el individuo junto con otros muchos más. El poder de disposición sobre las distintas clases de bienes de consumo, medios de producción, patrimonio, medios lucrativos y servicios constituye, en teoría, en cada caso, una situación de clase particular, pero únicamente forma una homogénea, la de los carentes de propiedad y totalmente sin calificación, obligados a ganar su vida por su trabajo en ocupaciones inconstantes. Las transiciones de una a otra clase son lábiles y más o menos fáciles, y por tanto, la unidad de las clases sociales se manifiesta de modo muy diverso. Inciso A. La significación primaria de una clase propietaria positivamente privilegiada reside en alfa, el monopolio en la compra de objetos de consumo de precios elevados. Beta, la situación de monopolio y la posibilidad de una política planeada monopólica con relación a las ventas. Gamma, el monopolio de las probabilidades de formación de patrimonio por medio de los excedentes no consumidos. Delta, el monopolio de las probabilidades de formación de capital por medio del ahorro, o sea, la probabilidad de hacer inversiones de patrimonio como capital de préstamo y con ello la disposición sobre posiciones directivas de empresa. Épsilon, privilegios estamentales de educación en la medida en que son costosos. 1. Clases propietarias positivamente privilegiadas son típicamente los rentistas. Estos pueden ser, inciso A, rentistas de esclavos, propietarios de esclavos. Inciso B, rentistas de tierras. Inciso C, rentistas de minas. Inciso D, rentistas de instalaciones, propietarios de instalaciones de trabajo y aparatos. Inciso E, rentistas de barcos. Inciso F, acreedores. Alfa, acreedores de ganado. Beta, acreedores de cosechas. Gamma, acreedores de dinero. Inciso G, rentistas de valores. 2. Clases propietarias negativamente privilegiadas son típicamente, inciso A, objetos de propiedad, serviles. Inciso B, de clases proletari en el sentido de los antiguos. Inciso C, deudores. Inciso D, pobres. Entre ambas están las clases medias que se hallan integradas por las clases de toda especie de los equipados con propiedades o con cualidades de educación. Sacan de ellas sus ingresos. Algunas de estas pueden ser clases lucrativas, empresarios positivamente privilegiados, proletarios negativamente privilegiados. Pero no todas lo son, campesinos, artesanos, empleados. La articulación de las clases propietarias puras no es dinámica, es decir, no conduce necesariamente a luchas de clase y a revoluciones de clase. La clase fuertemente privilegiada de los propietarios de esclavos, por ejemplo, se encuentra sin contraposiciones de clase al lado de la de los campesinos,
mucho menos privilegiada en su sentido positivo, e incluso frecuentemente lo mismo con la de los de clases, existiendo a veces solidaridad entre ellos en frente de los serviles. Tan solo las contraposiciones de clase de propiedad entre 1. Propietarios de tierras y de clases, 2. Acreedores y deudores, con frecuencia patricios ciudadanos y campesinos o pequeños artesanos de la ciudad, pueden llevar a luchas revolucionarias que sin embargo no se propone necesariamente una transformación de la constitución económica, sino primariamente el acceso a la propiedad y la distribución de la misma. Revoluciones de clases propietarias. Ejemplo clásico de la ausencia de contraposiciones de clase se encuentra en la situación de los blancos pobres, con respecto a los propietarios de plantaciones de los estados sureños. El blanco pobre era, con mucho, más hostil al negro que el propio dueño de plantaciones, dominado muchas veces por sentimientos patriarcales. Para la lucha de los de clases contra los propietarios, ofrece la antigüedad los principales ejemplos, así como para la contraposición acreedores y deudores, rentistas de tierras y de clases.